Fiesta de Pentecostés, 5 de junio 2022, con Pablo, Lucas y Jesús. Hermanos, solo voy a comentar brevemente con ustedes las lecturas de la misa de hoy, que son tan extraordinarias y que nos llenan de tanta alegría. Esta es una otra grande fiesta que va como terminando, cerrando, perdón, el ciclo pascual. Y no puedo más que comentarlos y espero que ustedes gocen con estas lecturas de la Sagrada Biblia, que la Iglesia Católica en su sabiduría, y no solo la Iglesia en abstracto, sino los monjes, los estudiosos, los expertos que han ido seleccionando estos textos para nosotros, para nuestra consideración y meditación en estos días. Esto es lo que presentan y en nuestra sagrada liturgia. Nosotros llamamos todas las celebraciones, por ejemplo, la misa, los sacramentos, sobre todo la misa, la llamamos liturgia. Y expliquemos esto para que no andemos con cosas raras ni con discusiones que no tienen mucho sentido. Liturgia, que nosotros católicos usamos mucho, viene del griego. Eh, Culto, que usan otros cristianos, viene del latín y significa la misma cosa. Así que no debemos estar discutiendo de cosas que no tienen mucha importancia. Creo que liturgia del griego liturgos o algo así significaría la obra del pueblo. Significa algo muy, muy hermoso, ¿no? Y el culto quizá vendría, pues vendría del latín, ¿verdad? El cultos, y vendría del antiguo, del latín, de los romanos, y el culto que ellos daban también a sus dioses. Y ahora viene el culto verdadero, como nos dice la misma Biblia, en espíritu y en verdad, lo que nosotros los cristianos rendimos. Pero dejemos al lado estas muy cultas, perdón, explicaciones. Miren, de nuevo con San Lucas, ¿cuánto le debemos a San Lucas? Y él describe lo que nosotros estamos acostumbrados a saber. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, etcétera, etcétera. Vino el Espíritu Santo. Ahora, quiero subrayarles lo que resalta San Lucas, porque Lucas también es, sobre todo en los Hechos, él es el que describe la expansión de la iglesia a raíz de Pentecostés, precisamente, ¿no? Eh, una tremenda, para los primeros cristianos, ya estamos hablando del año 70, 80, 90 de nuestra era, es decir, 50 años después de la muerte de Cristo. Sí, la iglesia tuvo una expansión grande y esto se atribuye a la venida del Espíritu Santo. Por ejemplo, atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa entre nosotros? Aquí los primeros cristianos. Bueno, los primeros judíos, pero en cierto sentido son los primeros cristianos. Hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto o en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. O sea que Lucas mete todo lo que sabe de la geografía de ese tiempo por donde se está expandiendo el cristianismo. Mira nomás, esta es la gran expansión del cristianismo, maravilloso. Paso con Pablo, a él le debemos, perdón, claro, inspirado por su encuentro con Cristo. Y he estado estudiando esto últimamente, queridos amigos, y claro,
he aprendido algo que sabíamos todos, pero al menos me lo dicen los expertos, que lo que pasó a Juan camino, perdón, a Pablo, camino de Damasco fue una visión. No solo oyó una voz, pero por otras citas, como que vio a Jesús resucitado. Y esa es la visión que realmente inspira y motiva a Pablo, porque de otra manera no se explicaría tanta entrega, eh, generosísima sin límites. Y lo que Pablo nos dice, ahí lo tenemos, la primera carta de Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, nos dicen también los estudiosos, católicos y cristianos de todos los colores, que esta carta se escribió antes de los Hechos de los Apóstoles y antes de los cuatro evangelios. Este es un texto antiquísimo, cerca del año 50, 20 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero Pablo está emocionadísimo de todos modos. Es la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 3, etc. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Ve que está diciendo lo mismo que San Lucas, es increíble. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Lo que les decía la vez pasada, queridos hermanos, que todos estábamos unidos al principio. Solo había unos cristianos. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Perdonen que me emocione. Por formar un solo cuerpo, y a todos nos ha dado a beber del mismo espíritu. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, etcétera, digo yo, católicos, protestantes, ortodoxos, griegos, ortodoxos, rusos, armenios, de Siria, de Armenia, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Hermanos, no puedo darles la parte de Jesús, pero está en el Santo Evangelio. Jesús les dice, la paz esté con ustedes. No se maravillan del saludo de Jesús resucitado, judío a judíos, judío, nuestro Señor resucitado, a los primeros cristianos, Shalom, la paz, pero una paz ya plena, la paz de Cristo resucitado esté con todos nosotros.